A gloria a Dios, hermanos, saludos. Es un placer el poder estar aquí una vez más delante de todos ustedes. Y como siempre, lo más importante es que empecemos orando. Yo le invito, amigo, hermano, que se una con nosotros para entrar en oración, para presentarnos delante del trono de la gracia, para pedirle a Dios que en este día Él prepare el ambiente, prepare nuestros corazones. Yo le invito para que usted se una con nosotros, se una conmigo. Y ahí donde está usted, amigo y hermano, tal vez está con su esposa, tómese de la mano con su esposa y hagamos esta oración delante de Dios. Bendito Dios, en este día nos presentamos ante el trono de tu gracia y de tu misericordia, Señor, sabiendo que tu sangre es poderosa para limpiar, para lavar y purificar de todo pecado de aquellos, Señor Jesús, que te han reconocido como su Señor y Dios. En este día, Señor, nos presentamos confiados, Señor, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y que a través de tu sangre, Señor, alcanzamos el perdón y lavamiento de nuestros pecados, Señor. Si en algo te ofendimos, perdónanos en este día, Señor. Te pido en este día, Padre, para que tú, a través de tu Santo Espíritu, toque las vidas, toque los corazones de todas las personas que nos van a estar sintonizando, que nos van a estar escuchando, que nos van a estar viendo, sean vivos a través de la repetición. Te pido para que tú toques sus corazones y sobre todo, Padre, que las personas puedan entrar al reposo que solo tú puedes dar, Señor Jesús. Tú eres la verdadera paz, la paz del mundo, Señor. Eres tú, Jesús. Y la paz solo darás en los corazones, en aquellos que te han recibido como Señor y Dios. En este día, Señor, ponemos a toda la audiencia que nos va a estar viendo. Padre, si alguien se topa con este mensaje, Señor, te pido que esta palabra pueda traer la vida, que pueda traer la luz del santo, de tu evangelio a sus corazones, que la luz del evangelio pueda iluminar sus hogares, pueda iluminar sus casas, Señor Jesucristo, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, Padre, que este mensaje poderosamente pueda romper las cadenas, las ataduras, los lazos, Señor, de esclavitud espirituales que detienen al ser humano para que se entregue a ti de corazón. Te pedimos por la audiencia, por todas las personas que nos van a estar sintonizando en este día, Padre, rompe las cadenas, rompe los lazos, Señor Jesús, que estorban, Padre, las almas para que se acerquen a ti. En el nombre de Jesús le ordenamos al hombre fuerte que en este día suelte las almas, que se aparte de los hogares, de todas esas personas donde la voz de este evangelio va a estar llegando. Padre, limpia el ambiente en esos hogares, limpia el ambiente, Señor Jesús. Quita las distracciones, quita los estorbos, Padre, que se quieran presentar o que se quieran levantar en este día, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, lo pedimos confiando, Jesús, que tú eres bueno y poderoso para contestar, Señor, la oración, la petición de tus hijos, Padre. De la misma manera te pedimos, Padre, por cada siervo de Dios, cada pastor que está predicando tu santa palabra, el evangelio de salvación, Jesús. Te pedimos para que tú fortalezcas, para que tú respaldes a tus hijos donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, Padre. Suple cualquier necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, sobre tu pueblo, Señor. Trae un despertar, trae un avivamiento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en este día, Padre, por los que están pasando quebranto de salud, aquellos que están pasando necesidad, Señor. Extiende tu mano, Padre. Extiende tu mano, Señor, y contesta las peticiones, las oraciones, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Sobre todo, que en este día, Señor, que esta palabra pueda hacer maravillas en los corazones, que pueda romper, Señor, toda dureza de corazón, que las cadenas que detienen a las personas para que se acerquen a ti caigan, que la venda de los ojos, Señor, sea removida. En el nombre de Jesús lo pedimos en este día, Padre, en tu nombre, Jesús. Yo soy tu siervo y no hay duda en mi corazón, Jesús, que tú me has llamado, Padre, para expandir, para predicar tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio. Respalda a tu siervo, Señor, en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pues buenas, mis hermanos. Saludos. Es una bendición el poder estar aquí una vez más compartiendo. Y siempre estaremos aquí hasta el día que o nos lleva el Señor o ya nunca ya hagamos partido de este mundo, ¿va? Pero tengo un tema bien interesante que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿va? Yo le voy a pedir en este día. No sé si alcanzó a mirar el título del tema, se llama El reposo de Dios
o reposando en Dios. Yo le voy a invitar para que usted abra 1 Samuel 22:1, hermano, amigo. 1 Samuel 22:1. Se los voy a poner en pantalla. Y disculpe, hermano, tal vez está un poquito grande la letra. A veces no alcanza a salir todo el mensaje. Pero ya vamos a arreglar eso. Ahí téngame paciencia. Pero lo invito para que busque 1 Samuel 22:1. Espero que ahí lo tenga. Siempre es bueno que tenga su Biblia, mi amigo, mis hermanos. Pero vamos a leer en este día 1 Samuel 22:1. Y así dice la bendita palabra de Dios. Dice, David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. Número 2. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Fíjese cómo dice la palabra. Como 400 hombres. Hay otras versiones que dicen que se le unieron a él todos los que estaban en apuros, todos los que estaban endeudados y descontentos. Les voy a leer otra versión rápidamente. Ahí los tengo. Mientras les dejo en pantalla. Dice, ese día también se le unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además eran gente que sufría mucho y que ya no querían seguir viviendo así. De modo que a David llegó a ser su líder. Fíjese cómo dice esa otra versión. Usted la puede ahí buscar, amigo, pero hay diferentes versiones. Otras dicen que estaban amargados de espíritu. O sea que lo que está aconteciendo aquí, mi amigo, mi hermano, así que se lo leo rápidamente. Pero David se fue de allí, huyó a la cueva de Adulam, ¿verdad? Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. O sea que David, hermano, estaba pasando una situación difícil. Estaba pasando por un apuro. Le querían quitar la vida. O sea que el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y si usted lee la historia, tal vez usted ya la conoce, pero David era el ungido de Dios. O sea que David había sido escogido de parte de Dios para tomar el trono. Por la desobediencia de Saúl, él fue desechado porque Saúl no obedeció a Dios. Dios levanta a otro, siempre levanta a otro. Cuando uno no quiere hacer sus planes, Dios tiene otro siervo que Dios levanta para que haga su voluntad. Pero David se estaba huyendo porque Saúl lo quería matar. Y dice que David huyó y se escondió en una cueva, en la cueva de Adulam, ¿verdad? Pero como dice, rápidamente se los pongo otra vez. Dice, y David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Fíjese. Pero quiero que sepa, hermano, que Adulam en el hebreo, fíjese, quiere decir lugar de refugio, lugar de reposo. Lugar de reposo, ¿va? Y creo que entiende usted, amigo, ¿va? Que la cueva de Adulam fue un lugar donde David reposó, fíjese. Cuando David estaba pasando angustia, estaba pasando dificultad, estaba siendo perseguido, estaba huyendo por su vida. Aunque él era el rey o el ungido de Dios, él siempre tuvo en gran estima a Saúl, porque él fue un escogido, fue el ungido de Dios, o el ungido de Jehová, como David lo dice, lo llama, hasta él dice, líbreme Dios de levantar la mano contra el ungido de Jehová. ¿Verdad? Y fíjese que esta cueva de Adulam, como le dice, eso quiere decir en hebreo lugar de refugio, lugar de reposo. Y fue un lugar donde David fue y se metió ahí. Cuando tal vez iba angustiado, iba estresado, iba problemado, porque estaba huyendo por su vida, hermano. Y fue un lugar ahí donde él empezó a orar con Dios. Él empezó a alabar a Dios.
en la angustia, en la dificultad, cuando él estaba siendo perseguido. En la cueva de Adulam fue donde él empezó Dios a hacer algo en su corazón. Por eso la palabra de Dios siempre dice que David fue conforme al corazón de Dios, porque fue un hombre que amaba a Dios. Fue un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, va. Pero como le diga, Saúl lo quería matar, va. Ah, y a veces, muchas veces, va, cuando nosotros estamos pasando dificultad, cuando estamos pasando la situación difícil, ¿verdad? Muchas veces oramos a Dios y no se ve la respuesta de Dios, ¿verdad? No se mira por ningún lado. Y a veces viene la angustia, a veces viene los pensamientos negativos y el diablo se presta para oprimir, para estorbar a los creyentes, a los hijos de Dios. Y viene la adversidad, vienen las dificultades, va, y uno está orándole a Dios, a veces no se ve. Pero es cuando tú tienes que entrar al reposo, al lugar de refugio, que es en la cueva de Adulam. Es donde tú puedes ahí, si puedes crecer, puedes madurar, puedes ir entrando a la dimensión del Espíritu de Dios. Pero Adulam fue un lugar de preparación para David. Quiero que tú entiendas, amigo. Quiero que tú entiendas, hermano, va. Y todos los que vinieron a él, dice que estaban endeudados, estaban amargados de espíritu. Hay diferentes versiones, va. Dice esta versión, va, como los que estaban en apuros, los que estaban endeudados, los que estaban descontentos, los que tienen amargura de espíritus por la vida, por el estrés, por las dificultades, que estaba la gente descontenta, pues por el gobierno en el que estaban viviendo, va. Saúl se había vuelto loco, hermano, tenía un espíritu que lo atormentaba. Pero quiero que hay varias figuras aquí y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, va. Pero muchas veces cuando nosotros pasamos las dificultades, cuando pasamos la adversidad, situaciones difíciles, muchas veces no se ve la respuesta de Dios. Y el diablo es astuto para decir, ya ves, ¿dónde está tu Dios? No que Dios prometió siempre estar contigo, no que Dios prometió siempre echarte la mano. Porque la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero es cuando tú tienes que entrar en el reposo de Dios. En el reposo de Dios. Como le decía, Adulam quiere decir lugar de refugio. Lugar de reposo. Y muchas veces aún creyentes en Cristo, cristianos, no tienen ese reposo. No tienen el refugio de Dios. Porque todos tendremos que pasar dificultades en la vida. No importa que tú creas en Dios o no creas. Todo ser humano pasará dificultades, adversidades, situaciones difíciles en la vida. La diferencia es que uno tiene el refugio de Dios. Tiene el reposo en Dios. Reposamos sabiendo que Dios va a obrar a su debido tiempo. No es cuando queramos, es al tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde, llega justo a tiempo. Podemos, y como digo, no importa quién seas tú, puede ser, si creas un Dios o no vas a pasar dificultades. Pero este mensaje va más dirigido a aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios y tal vez estás pasando una situación difícil en tu vida. Como ahorita la gente está toda preocupada por la guerra, el conflicto allá en Israel, va. Y claro, se tiene que cumplir la palabra de Dios. La palabra se va a cumplir. Aunque se levanten todas las naciones en contra de Israel, jamás lo van a mover militarmente, jamás lo van a mover. ¿Por qué? Porque hay promesa de Dios que jamás nadie lo moverá de ahí. Claro, al final va a ser engañado. Pero ya sabe que va a ser el anticristo que se va a meter. Aunque no me voy a meter mucho a detalle aquí ahorita, porque eso no es el tema. Pero la gente está preocupada, ¿va? No tienen reposo, no tienen lugar de refugio porque solo Dios lo da. Dios, Jesús, es el reposo, es la paz, ¿verdad? Pero si quiere, vamos a entrar a otro texto, hermano, que aquí se los voy a poner. Le voy a pedir para que vayamos a Hebreos 4:1. Aquí se los pongo. Hebreos 4:1 dice la bendita palabra. Permítanme unos minutitos. Hebreos 4:1. Lo busco aquí. Pero dice la bendita palabra. Hebreos 4:1 dice: por eso,
mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Fíjese, una vez más ahí está en pantalla. Por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Y aquí el apóstol Pablo está hablando, hermano. Claro, ellos tuvieron la oportunidad, el pueblo de Dios. Hasta la fecha ahorita están pasando la guerra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llegó ahí a Jerusalén y entró, no creyeron en él. Su mismo pueblo de Israel. Jesús a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron, hermano. Él era el reposo para ellos. Y desde eso hasta hoy están en guerra. Nunca ha cesado la guerra, porque rechazaron a Jesús, la paz, el reposo. Pero dice, como decía, se los pongo rápidamente, por eso mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado de no sea que alguno de ustedes no lo logre, porque ahora la puerta se abrió para toda la humanidad. Para todo el que crea en Jesús alcanzará ese reposo, esa paz, ese lugar de refugio que es Cristo Jesús, solo Él. Claro, y a través de la palabra nos damos cuenta, cómo Israel lo rechazó en el desierto, hermano. Él era el refugio, el lugar de refugio, era el reposo para ellos. Y se rebelaron. No entraron a la tierra prometida. Pero hoy tenemos la oportunidad a través de Jesús de entrar a ese reposo, a ese refugio que solo Él nos puede dar. David se metió a la cueva de Adulam. Era un lugar donde él iba preocupado, hermano, por la vida. Sí, pues imagínense que lo hubieran siguiendo el ejército para agarrarlo, para quitarle la vida. Y él huyendo. Dice que se refugiaba ahí, en la cueva. Pero como le decía, Adulam quiere decir en el hebreo, lugar de reposo, lugar de refugio. Nuestro refugio es Jesús. Nuestro refugio es Dios, nuestro Salvador, el lugar, el que nos da el reposo aquí en el corazón. Si quieres, sigamos adelante, amigos. Pero como decía, todo ser humano va a pasar dificultades, situaciones, adversidad. No importa que seas creyente o no. La diferencia es que uno tiene el refugio, tiene el reposo en nuestro corazón que solo Jesús da. La diferencia es esa, que Dios te da la paz. Y aquellos que no tienen a Dios, a veces se preocupan. Ahora cuando pasó el COVID, ya que todos estaban encerrados. Y muchos estaban, ya ni querían ni abrir la ventana, hermano, ni asomarse, porque ya sabe que estaba el pánico de la pandemia. Muchos no tenían ni paz. Muchos se enfermaron hasta la fecha. Porque por la preocupación, nomás de estar pensando en lo que iba a pasar. Pero hasta muchos creyentes, no digo que no, muchos cristianos también. Pero los que en verdad estaban reposando en Dios, los que habían entrado en ese lugar de refugio que era Dios, pues ellos sabían y confiaban en Dios, ¿verdad? Ahora, si quiere, como digo, Adulam es un lugar donde aprendemos a confiar en Dios, hermano. Es donde uno puede madurar, uno puede crecer, uno puede entrar a la dimensión del espíritu. Pues cuando uno se suelta de uno mismo, se olvida del yo, del orgullo, y depende totalmente de Dios. Hay cosas que no podemos resolver por nuestras cuentas. Hay cosas que se las tenemos que entregar a Dios. Y Dios quiso hacer eso con Israel, hermano, amigo. En el desierto les enseñó a que confiaran, a que dependieran, a que depositaran todo su corazón en Él. Y se atercaron, se pusieron rebeldes en el desierto. Estaban altercados. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Le decían a Moisés. Para matarnos de sed, ¿verdad? Dice que Dios tuvo el cuidado de ellos. Pero en la dificultad, en la cueva, es donde nosotros aprendemos en la cueva de Adulam a depender de Dios. Porque a veces, uno está ahí pensando. Claro, el cristiano debe de confiar en Dios, porque hay un nivel donde uno tiene que ir creciendo
tiene que ir madurando, desarrollando en el espíritu. Si tú eres un cristiano que nomás estás preocupado, no confías en la palabra de Dios, entonces a ti te van a estar metiendo en la cueva para que aprendas, para que puedas a confiar, para que vayas creciendo, para que vayas madurando, desarrollando en Dios. Si quiere, vamos a poner aquí otro texto, hermanos. Vamos a ver. Si quiere, les voy a poner Salmo 57. Salmo 57. Ahí, usted lo puede leer todo desde el 1 en adelante. Hay mucho más salmos, ¿va? Pero no, por el tiempo, ¿va? Nomás les quiero dar pero dice el Salmo 57:8, ahí lo puede usted ver en pantalla. Despierta, alma mía, despierta, arpa y salterio, y despertará el nuevo día. Te alabaré con mis himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones, pues tu amor es grande hasta los cielos, tu lealtad alcanza el cielo azul. Pero este salmo de David, él lo escribió en la cueva de Adulám, fíjese, cuando él estaba siendo perseguido, cuando él estaba huyendo por su vida para salvarse, hermano. Como le digo, hay muchos más otros salmos que él escribió cuando se encontraba en la cueva de Adulam, o en los momentos más difíciles de su vida, que lo estaban persiguiendo. O sea que algo aconteció en esa cueva. Hubo una transformación, hubo una renovación. No solamente para él, sino a todos los 400, dice que se unían a David. Como decíamos al principio, aquí se los pongo rápidamente. Dice que cuando David se fue de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas, todos los descontentos, y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres, oiga. Todas esas personas, ¿qué es lo que vieron en David? Vieron un liderazgo, vieron a un hombre que había sido ungido de parte de Dios. Miraban la presencia de Dios en David. La presencia de Dios. Pero dice que David ahí cuando empezaba a orarle a Dios en la cueva de Adulam. Usted puede ver los salmos que él escribió. Él oraba, ahí se abría con el Señor en el lugar de refugio, que es la cueva de Adulam. El reposo. Ahí empezaba a orarle a Dios, le empezaba a platicar con él y empezó a alabar a Dios. Empezó a escribir salmos, porque dice que la alabanza trae liberación para el creyente, para el Hijo de Dios. La alabanza para Dios. Y toda esta gente que llegó descontenta, endeudada, amargada de espíritu, emproblemada, cuando vieron a David alabando a Dios, cuando vieron a David ahí orando a Dios, ¿qué es lo que aconteció? Fueron transformados, fueron regenerados en el espíritu. Fueron gente que fue un cambio espectacular, amigo, hermano, que tú conoces la palabra de Dios, pero si tú no la conoces, esa gente fue renovada en su manera de pensar, fue renovada en el espíritu. Se hicieron grandes guerreros de Dios, gente con una fe increíble, una gente poderosa, se formó un gran ejército. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero toda esa gente fue transformada por el liderazgo de David, porque aprendieron a reposar en Dios, entraron a ese lugar de refugio que era Adulam. Fíjese que Adulam también es figura de la iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia, el lugar de reposo, el lugar de refugio. Claro, tiene que ser una iglesia ardiendo en el espíritu, pero también es figura, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Si tú tienes la presencia de Dios, si tienes a Jesús, tú tienes el reposo, tienes el refugio en tu corazón. No puedes ser movido ni fácilmente sacudido. ¿Por qué? Porque tienes el reposo de Dios. Confías en aquel que te llamó. Pero, claro, Jesús, la Adulam es figura de Jesús. Hay muchas figuras bien preciosas, cómo eso representa para nuestras vidas, Pero como decía, ese salmo David lo escribió cuando estaba en la cueva de Adulam. Él ahí cuando se ponía a orar al Señor.
¿verdad? Hay otros salmos, hermano, pero por el tiempo nomás vamos a ver ese, va. Pero David aprendió. Fue un hombre que amaba a Dios. Él tiene una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Y siempre oraba, le estaba orando, le decía, Señor, mira, me están persiguiendo. Ahí usted lea los salmos. Y se empezaba a alabar a Dios. Y esa alabanza trajo liberación para los oprimidos, para los endeudados. Esa gente fue transformada, regenerada en el espíritu, porque entraron al reposo, al lugar de refugio que era Dios. Y amigo que ves, que me estás escuchando, solo Jesús te puede dar ese reposo. Solo Jesús puede darte, puede ser ese refugio que Él te puede dar. Él te puede traer la paz. Si tú estás preocupado, ya no aguanta la situación de la vida, porque se va a poner difícil, claro, que entiendan. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Lo que tiene que surgir ese hombre al anticristo. En que esos son otros temas, ¿verdad? Pero si quiere vamos a leer en este día, vamos a ir a 2 Corintios. 2 Corintios, a ver si me metió por aquí. ¿Qué es este? Ahí está. 2 Corintios 12, amigos, de unos minutos. 2 Corintios 12:9. Si lo alcanza a mirar. Pero 12:9, ahí está. Apenas se mira el 9, pues la segunda frase va. Pues si quiere leámoslo de arriba, ¿verdad? Ahí está, 2 Corintios 12:9. Ahí se alcanza a mirar. Pero el Señor me ha dicho. Fíjese cómo dice, va. 2 Corintios 12:9. Disculpen, hermano, que no se alcanza. 12:9 dice, va. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose en mí el poder de Cristo. Pero una vez más, 2 Corintios 12:9. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese, pero aquí Pablo, hermano y amigo, está hablando, que muchas veces nosotros como creyentes, muchas veces podemos sentir el rigor de la dificultad, de la situación, como David salió huyendo, porque lo quería agarrar Saúl, pero Dios la grandeza de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Dios es fuerte en nuestras debilidades. Dios es el que pelea la batalla por nosotros. Dios es el que levanta bandera. Dios es el que pelea. Él es nuestra torre fuerte, nuestro lugar de refugio, nuestro reposo. ¿Verdad? Ahí, para que apunte ese texto, mi amigo, mi hermano va. Pero fíjese, como digo, David se metió a esa cueva, a la cueva de Adulam, que es figura del reposo, del refugio que Dios da en el corazón cuando tú aceptas a Cristo Jesús. Cuando tú lo aceptas, Él se metió. Pero muchas veces cuando entramos a la cueva, a veces en vez de adorar a Dios, en vez de orar, siempre le traemos las quejas y las preocupaciones. En la cueva es donde tú vas a crecer, hermano, donde tú vas a madurar, donde tú vas a entrar a la dimensión del Espíritu. Por eso si andas bien con Dios caminando, tú vas a ir creciendo, vas a ir entrando a esa dimensión del Espíritu. Pero si no, tú te vas a quedar ahí, sin el reposo, ¿sí? Con las preocupaciones. Y así como le pasa a muchos creyentes. Muchas veces muchos pastores así se quedaron, hermano. Cuando pasó el COVID, que ya no vieron a la gente, perdieron el reposo de Dios. ¿Verdad? Pero si quieres, sigamos aquí adelante, hermano. Vamos a leer Primera Reyes 19. A ver si aquí lo tengo por aquí. Disculpa ahí, pero es
Primera Reyes. Ay, Dios mío. Oh, pero si quiere leamos este primero, hermano. Fíjese. Primera Crónicas 12, 22. Vamos a hacer el 22. Primera Crónicas 12, 22. Ahí para le doy unos minutitos para que lo encuentre. Pero fíjese, esta gente fue la que entró con David a la cueva de Adulam. Pero primera Crónicas 12, 22. Leámoslo junto, ahí está. 22 dice la palabra. Primera Crónicas 12, 22. Ya me andaba equivocando yo. Pero dice, día tras día llegaban más refuerzos a David, hasta que se formó un gran ejército. Un ejército de veras formidable. Fíjate, como dice esta versión, me gustó esta versión, va. Pero Primera Crónicas 12, 22 dice, y día tras día llegaban más refuerzos a David, hasta que se formó un gran ejército. Un ejército de veras formidable. Fíjese, formidable. Hay otra versión dice hasta un gran ejército, como un ejército de Dios. Porque como le decía, David entró a la cueva de Adulam, que en el hebreo quiere decir lugar de reposo, lugar de refugio. Pero él iba siendo perseguido, él estaba yendo por su vida, para saber su vida, porque lo quería matar a Saúl. Pero cuando entró a esa cueva, él empezó a orar a Dios, a platicar con Dios. Él empezó a escribir salmos, a alabar a Dios. Y esa gente que se unió a él, que venía preocupada, venía en apuros, amargadas de espíritu, al ver la presencia de Dios o cómo David honraba a Dios, esa gente fue renovada en su manera de pensar, en su mente, en el espíritu. Pero esa gente ahí está, fue transformada, fue cambiada hasta un ejército admirable, hasta que se volvió un gran ejército como un ejército de Dios. O sea que esa gente fue cambiada en Adulam, en el lugar de reposo, en el lugar de refugio. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Fueron transformados en su ser. Pero te digo, Adulam, en la cueva de Adulam es figura. Claro, también es como de la iglesia, donde tú puedes llegar al lugar de refugio, al lugar de reposo, pero también es figura de Cristo Jesús. Él es tu reposo, Él es tu refugio. Y todas esas personas que vienen a la iglesia, que estaban en apuros, necesitadas, cuando llegan y conocen al Señor, esas personas son transformadas, son renovadas. Como dice, día tras día llegaban más refuerzos a David, hasta que se formó un gran ejército, como un ejército de veras formidable. Fíjese, ¿cómo es el poder de Dios tan grande que puede transformar la manera de pensar de una persona? ¿Por qué? Porque confiaban en Dios, de que Dios era el refugio. Dios era su paz. Aleluya. Ahora sí vamos a leer el Primera Reyes. Ahí está, Primera Reyes. Pero dice Primera Reyes 19:9. Le doy unos minutitos, hermano, para que lo busquen. Primera Reyes 19:9. Dice la palabra. Fíjese. Al llegar, entró en una cueva y ahí pasó la noche, pero el Señor se le dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tus alianzas y derrumbado tus altares a filo de espada. Han matado a tus profetas, solo yo he quedado, y me están buscando para quitarme la vida. Una vez más el 9 dice de arriba, al llegar entró en una cueva y ahí pasó la noche, pero el Señor se le dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tus alianzas y derrumbado tus altares
a filo de espada. Han matado a tus profetas, solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Pero aquí vemos otro ejemplo, hermano, de cómo Elías había sido amenazado de muerte por Jezabel. Fue uno de los profetas más grandes, hermano, hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? Pero en un momento sintió el rigor, la opresión. Como leímos anterior, dice que Dios es fuerte en nuestras debilidades, ¿verdad? Pero dice que él salió huyendo y se metió en una cueva, fíjese. Aquí Elías va. Pero quiero que sigamos leyendo, pero él se metió ahí porque estaba cansado, hermano, como que estaba molesto. Y se cansó de estarles predicando a esa gente porque eran duras, no querían hacer caso, hermano. Eran rebeldes, estaban metidos en su idolatría. Claro, es otro punto de los líderes que tenían, pero si quiere lo leemos rápidamente. Si era Dios santo. Pero fíjese, pero Elías dice que al llegar se metió en la cueva y ahí pasó toda la noche. Pero el Señor le dijo a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El 10, él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tus alianzas, han derrumbado tus altares, a filo de espada han matado a tus profetas, solo he quedado yo, y me están buscando para quitarme la vida. Fíjese, Elías estaba ya, pensó, estos no me hacen caso, no quieren saber nada de ti, eso se fue. Pero muchos así, hermano, en Cristo Jesús, hay pastores que ahora que pasó el COVID, que se le fue la gente, tiraron la toalla, dejaron el ministerio. Pero Elías ya se enojó porque no quieren hacer caso, los israelitas. No quieren hacer caso, pero si quiere, sigamos, vamos a leer otro texto más, el 11. Fíjese, Primera Reyes 19:11, ahí está. El Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí, fíjese, de la montaña. Una vez más, y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Primera Reyes 19:11 dice, y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Y al escuchar, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Fíjate, hermano, yo me puse a investigar, pero en el hebreo original dice que se oyó un sonido o una voz. Aquí dice, en este versículo, sonido suave y delicado. Otro dice susurro apacible. Pero en el hebreo original dice que se oyó un sonido o una voz, ¿verdad? Suave. En el original hebreo. Pero ¿qué es lo que, como dice, qué aconteció con Elías, hermano? Que se frustró tal vez porque no le hacían caso a la palabra de Dios. Porque no hacían caso. Pero muchas veces así nosotros, hermano, nosotros estamos predicando la palabra de Dios. A mí me llamaron a predicar. No hay duda en mi corazón de que Dios me llamó.
Yo no me metí, a mí me metió Dios. Me escogió, me llamó. Pero a mí me llamó a predicar el mensaje de salvación. Salvación. Predicar salvación. A Elías lo habían llamado a predicar el mensaje. Por eso el Señor, mi hermano, le decía, ¿qué haces aquí? Yo te mandé a predicar. Yo te mandé a predicar. Y Elías se había metido en la cueva. Pero en vez de llegar al reposo, fue un momento tal vez de debilidad de Elías, porque se enojó, porque no le hacían caso al Señor. No hacían caso. A veces puede haber un pastor a que tal vez el pueblo no hace caso. Los miembros, y a veces uno puede frustrarse, tal vez que no apoyan, no diezman, no quieren hacer la obra de Dios. Pero en vez de que uno entre en el reposo en Adulam, en el lugar de refugio, uno se puede meter en frustración, porque no sé si me estoy dando a entender, Como digo, Adulam quiere ser lugar de refugio, lugar de reposo, pero nuestro reposo es Jesús. Nuestro refugio es Dios, nuestro reposo es Dios. A nosotros nos llamaron a predicar la palabra. En ese momento Elías se frustró. Dios detuvo a ver a Elías. Dice, fíjese, no sé si usted lo captó, pero le dijo, ¿qué haces aquí? En otras palabras, él estaba diciendo, yo te mandé a predicar a mi pueblo, que le hablaras de mí, que se volvieran a mí. Y él se metió frustrado, huyendo porque lo querían matar. Dios le tuvo que hablar a él. Le dijo, sal fuera. Así que se lo pongo rápidamente. Al llegar entró en la cueva, fíjese, 1 Reyes 19:9. Al llegar entró en una cueva. Allí pasó toda la noche. Pero el Señor le dijo a él, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió en ese sentido, mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares. Vea, a filo de espada han matado a tus profetas, solo he quedado yo y me están buscando para matarme. Fíjese, Elías frustrado, cansado porque eran tercos, aquellos no hacen caso. Pero fíjese las palabras del Señor. Estaba metido en la cueva, el Señor lo tuvo que sacar. Le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Y como leímos, en ese momento, lo que pasa, dice el 11, vamos a leer del 11. El Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña, porque a Elías lo probaron, hermano. Quiero que usted vea esto. A Elías lo probaron porque se frustró. El Señor le dijo, en el 11, el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña, partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Como le decían en el hebreo original, dice que se oyó una voz o un sonido suave. Y al escuchar, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces aquí? Porque lo tuvieron. Fíjese, el 13 es lo que a mí me llamó la atención. Dice, al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. O sea que lo sacó el Señor. O sea que salió de la cueva. Pero fue probado porque le habló de diferentes maneras, a ver si él todavía discernía la voz de Dios, si te había oído la voz del Espíritu. Como le digo, él se entró frustrado a la cueva cuando su deber era estar predicando, hablándole al pueblo. El Señor lo probó, a ver si te era sensible a su voz. Y cuando oyó, todavía él discernió la voz del Señor y se cubrió la cara. Pero al oír la voz del Señor, se quedó afuera, salió de la cueva. Y muchas veces, tal vez tú te encuentras frustrado, hermano. A nosotros nos llaman a predicar la palabra. El que crea, pues bendito sea Dios. Y el que no, pues allá ellos. Pero tú debes predicar la palabra de Dios.
anunciar las buenas nuevas de salvación, del evangelio. Que hermano, que yo no espero de ustedes que me aplaudan o que me den o ¿cómo dice? Tal vez diplomas o que me hagan elogios. No, yo sé que voy a ser menospreciado, voy a ser criticado, voy a ser perseguido, voy a ser blasfemado. ¿Por qué? Porque si a Jesús se lo hicieron, ¿quién soy yo para que no me lo hagan a mí? Aquí uno no creo, claro, yo no estoy aquí para que usted me hagan elogios, porque yo sé que voy a ser menospreciado, voy a ser criticado, voy a ser perseguido. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es predicar el evangelio y no todos van a recibir este mensaje, como Elías. Ahí está viendo que lo quieran matar, Jezabel, porque le decía a lo que estaban haciendo, lo malo. Nosotros estamos llamados a predicar el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Pero Elías lo tuvieron que probar a ver si oía la voz todavía, si discernía la voz del Señor. Se había acomodado en la cueva. Como que un momento va de debilidad en la carne, va, como seres humanos. Pero Dios es fuerte en nuestra debilidad. Por eso tenemos que tener el refugio a Jesús, bien metido, reposar en Él. David, fíjese, en la angustia, en la persecución, cuando lo estaba haciendo Saúl, se metió en la cueva de Adulam. Pero empezó ahí a orarle a Dios, a escribir salmos, a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a ministrar. Los que estaban ahí fueron ministrados, fueron transformados. ¿Por qué? Porque vieron la presencia, el liderazgo, el llamado, el ungido de Dios ahí. Nosotros somos el espejo de aquellos. Por eso, hermanos, si estás predicando, que se vea esa presencia de Dios, ese adulam en tu corazón, que pueda ser de bendición para otros. ¿Verdad? Por eso la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Como Elías fue sensible a la voz cuando Dios le habló. No estaba ahí, no se quedó ahí, la voz lo sacó de la cueva donde estaba acomodado y le dijo, ¿qué haces aquí? Yo te mandé a predicar. Te mandé a predicar a mi pueblo, va. Pero muchos pastores pueden estar en la cueva sin el reposo de Dios. Se han frustrado del ministerio tal vez porque no se ve el crecimiento o no entran los diezmos. Pero tú tienes que reposar en Dios. Tú tienes que confiar en Dios, hermano. Te llamaron a predicar. A predicar. Nos llamaron a predicar el mensaje de salvación. O sea, que todavía disciernes la voz de Dios cuando te está hablando. Porque lo que nos saca de la cueva es la voz de Dios, la voz del Espíritu, su presencia. Su presencia. Fíjese otro que se metió en otra cueva. Antes que se me acabe el tiempo, no sé si los pongo por aquí. Génesis 19, 30, fue Lot. Dice 19:30 Génesis. Después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una cueva. Fíjese, Génesis 19:30. Usted ya sabe la historia, va, que Lot estaba bajo la cobertura de su tío Abraham, va. Ambos eran muy ricos. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 13. Eran muy ricos. Y dice la palabra de Dios que, pues, que eran tan ricos, que tenían tantos bienes, va, que se tuvieron que separar. Pero Abraham le da la opción a Lot. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Y si tú vas para el sur, yo me voy para el norte. Pero como estaban ahí entre las montañas, hermano, dice que Lot miró con sus ojos. No lo vamos a leer, pero Génesis 13:10. Ahí lo puede ver, pero dice que... no sé si lo tengo por aquí, hermano, porque me llamó la atención ese texto a mí. No sé si es este... pero fíjese, ahorita se los pongo tal vez, pero a mí me llamó la atención en Génesis 13:10, hermano, porque dice que Lot, al mirar
que miró todo ese territorio, dice que sembraba como un gran jardín. De todo lo que era el valle del río Jordán, que era como un gran jardín, pero dice que se parece a Egipto, fíjese. Se parece a Egipto. Pero Egipto es figura del mundo. O sea que cuando Lot vio con sus ojos, miró, póngale, usted cuando mira las cosas, las mira con los ojos mundanos, hermano, o los ojos del espíritu. ¿Por qué le dieron la opción, verdad? Que agarra para el norte, para el sur? Pero él agarró para el suroeste, hermano, se fue para otro lado. Pero dice que Egipto se parece al mundo, donde estaba Sodoma y Gomorra. Y se metió en una cueva. Pero porque él se dejó ir por sus ojos, por la vista, en vez de ser guiado por el Espíritu de Dios. Parece que no lo puse por aquí ese texto, pero me llamó la atención. No sé si es no lo tengo por ahí, pero usted léalo, hermano. Parece que es Génesis 13:10. Apúntenlo. Ahí me llamó la atención, va. Pero fíjese, ya sabe lo que pasó en esa cueva. Dice que las hijas lo emborracharon. Y se metieron con él, ¿no? Fíjate, otra cueva de este Lot. Porque él se dejó ir por lo financiero, hermano, digo, pues ya era rico, ya era bendecido, ya tenía todo, pero la avaricia, hermano, vio lo que era apetitoso para los ojos, para la vista, se parecía a Egipto, y se fue, hermano, y le costó su familia a Lot. Fíjese, le costó. Pero vamos a ver otro texto que se lo voy a poner. Juan 11, ahí Juan 11, vamos a ver el 43, hermano. Ahí no sé. Ahí está arriba va. Juan 11, 43. Ahí se mira el 3, va. Pero dice, después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Otra versión es que dicen, Lázaro, ven fuera. Juan 11, 43. Lázaro, ven fuera. Fíjese. Lázaro estaba en una cueva, pero estaba muerto. Había muerto. Pero él tuvo la oportunidad de recibir el mensaje cuando Jesús predicaba en su casa. Porque él llegaba a predicar, él se quedaba ahí. Amaba a María, a sus hermanas, ¿verdad? Pero él estaba metido en otra cueva. Pero lo sacaron con voz fuerte, fíjese. Elías con una voz suave, un susurro suave y pasible, de otras versiones. Hay otra versión que dice un viento suave y delicado al siervo de Dios, como Dios lo llamó. Pero que estaba muerto, Jesús con voz fuerte le llamó, ven fuera, sal de ahí. Y así Jesús te dice, amigo, en este día. Porque aquellos que quieren verdaderamente experimentar ese reposo, esa paz, ese lugar de refugio que Dios da en el corazón, solo a través de Jesús lo puedes alcanzar. Pero así te dice Jesús, sal de allí, ven fuera de esa manera de vivir, de ese lugar en el que tú te encuentras. Dios te quiere dar la vida eterna en el Espíritu. Puedes experimentar esa transformación, un cambio de vida, si solamente tú crees a este mensaje, a esta palabra de salvación. Todavía hay una oportunidad, amigo, que me escuchas, de que tú recibas a Jesús, que recibas a tu Adulam aquí en tu corazón. Puedas recibir ese refugio, esa paz, es que solo Dios te puede dar.
Solo Dios te puede ayudar en las dificultades, en las tribulaciones, en las aflicciones. Él te puede enseñar a confiar en Él. Pero te toca a ti darle, entregarte todo a Él. Depositar tu confianza en Dios. Y Dios nunca te va a fallar, nunca te va a dejar, nunca te va a defraudar. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es justo. Él no es como los hombres, Él siempre es recto. David se metió en la cueva de Adulán, pero él tenía la presencia de Dios. Él reposó en Él. Y a través de Él, los que lo seguían fueron transformados por la presencia que David, cuando alababa, cuando escribía. Elías, un momento de frustración, pero todavía discernió, oyó la voz de Dios. Pero su llamado era predicar, anunciar el evangelio. Lot se metió en otra cueva, pero porque se dejó ir por sus vistas, por lo que sus ojos miraban. Pero Lázaro estaba muerto porque no hizo caso al mensaje de salvación. No sé si en este día tú quisieras aceptar a Cristo Jesús, amigo, que me estás viendo. Yo no sé lo que estés pasando, lo que te está aconteciendo. Estás pasando dificultad, estás pasando por una enfermedad, una situación familiar, matrimonio. Pero Jesús te dice, sal fuera, sal de ahí, de la condición pecaminosa. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, de la manera en la cual yo he vivido una vida de desobediencia, pero me arrepiento en este momento y te invito para que tú entres en mi corazón y que hoy en adelante tú seas quien gobierne mi vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Señor Jesús. Si tú has hecho esta oración de fe, créelo. Que la palabra de Dios dice que tú has pasado de muerte a vida, a una dimensión espiritual de Dios. Y si tú confías, si tú buscas aprender, a nutrirte de la palabra de Dios y reposar en esa palabra de Dios, en lo que Dios te dice a través de su escritura, tú vas a ir creciendo, vas a ir madurando. Él va a ser tu refugio. Él va a ser tu paz. Aunque el mundo esté en caos ahorita por la dificultad, la guerra, pero tú confía en Dios de que Él va a ser justo y no te va a defraudar. La palabra se va a cumplir en tu vida. La palabra se va a cumplir en tu corazón si solamente tú te agarras de esa promesa. Solo confía en su palabra y en su promesa. Él no te va a defraudar. Confía en Él y busca una iglesia donde congregarte, donde haya presencia de Dios, una iglesia de restauración. Porque la palabra es la que cambia. Por eso dice, y conoceré la verdad, y la verdad los libertará. Pero si quiere, antes de que cerremos, hermano, fíjese lo que aconteció. Jesús, en Juan 11:43, le dice, después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Lázaro, sal de ahí. El siguiente versículo, el 44, dice, y el que había estado muerto, fíjese, y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Pero una vez más, Juan 11:43, y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Porque cuando uno viene a Cristo, querido amigo,
Tú has venido de un mundo donde el enemigo tenía amarres, tenía ataduras espirituales, cadenas. Pero cuando tú aceptas a Jesús, esas cadenas se rompen. Tú sales de esa muerte eterna y pasas a la vida que Dios da. Pero a través, conforme tú te vas metiendo en la palabra de Dios, vas aprendiendo esas vendas, esas ataduras, empiezas a ser liberado a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu. Empieza a ser restaurado, porque esto es espiritual. Ese salió de la muerte a la vida, pero iba amarrado. Todavía no podía ver muy bien, solo le quitaron el lienzo o la venda de los ojos para que pueda ver espiritualmente. Lo desamarrón para que fuera libre en el espíritu para adorar a Dios, para perseverar en su camino. No creo que quedó eso ahí nomás para que entendiéramos, hermanos y amigos, el poder de Dios, la transformación. Como te digo, busca una iglesia donde congregarte, un lugar donde te predique el mensaje de salvación, el mensaje que trae liberación, paz. Si tú, amigo, estás pasando dificultad o enfermedad, déjanos saber. Nosotros con todo nuestro corazón oramos por ti. Y si pon tus peticiones ahí a través de la página, necesitas que oremos por ti, necesitas que te visitemos, hablemos, si quieres hablar con nosotros, consejo de la palabra, déjanos saber a través de la página. Estamos aquí para servirte en lo que podamos, sobre todo persevera en los caminos, siga adelante, prediquemos la palabra de Dios, hermanos. El tiempo se acerca. Aleluya. Sola con esta quiero despedirme, hermanos. Hasta la próxima. No se los olvide que Cristo viene. Dios me los bendiga hasta la próxima semana. Gloria a Dios.